Rusia pudiera contemplar esto como una eventual respuesta a Occidente en caso de que las cosas ahí se compliquen. Y bueno, ya vimos cómo es lo que estamos viendo, cómo Occidente se mueve para comprometer cada vez más a países como Corea del Sur y como Japón. Y para eso hay que darles la suficiente garantía de seguridad para que puedan asumir los riesgos del lugar. Hay que recordar que Corea del Sur y Japón tienen como socios económicos principal, a China. Y por tanto todo esto gravita desde diferentes aspectos, no solo en esa zona, sino también en todo el mundo. Permítame hacer una pequeña pausa y en breve retornamos. Y todo el bloque europeo, todo el bloque de la Alianza Atlántica, prácticamente Occidente contra Rusia y tratando de revertir un proceso de cambio radical del ordenamiento mundial de la posguerra fría. Eso es lo que en esencia está ocurriendo. Todo esto tiene, como decía, una tremenda repercusión. Y lo peor de todo es que el asunto no llega todavía a su clímax. Estamos a cierta distancia de un desenlace. Nadie tiene la certeza de cuándo eso se va a producir, pero la dinámica de los acontecimientos indica que nos estamos aproximando a un punto sumamente peligroso, pero muy peligroso. El mundo ha entrado en una dinámica belicista de la que no será muy fácil salir por todo lo que esto implica. Ustedes recordarán cuando Ucrania tomó Jersón en el marco de una ofensiva que venía implementando durante un par de semanas, probablemente un tiempecito más. Fueron tiempos de avance de Ucrania, que logró recuperar parte importante del territorio que estaba bajo control de Rusia. Cuando, poquito después de que Rusia se anexara Jersón, pasó por el mal momento de que tuvo que retirarse hacia el otro lado del río Dnieper. Eso significó un duro golpe político para Rusia. Entonces, a partir de ahí, un poco cambió la narrativa del bloque occidental. Se comenzó a hablar de la necesidad de un entendimiento, de un arreglo, de la solución del conflicto por la vía diplomática. Y se justificaba esa posición diciendo que Ucrania ya estaba en una buena posición para negociar con Rusia desde posiciones de fuerza. Y ustedes recordarán que esa actitud fue acompañada también de cierta distensión en las relaciones con China. Se produjo incluso un intercambio vía telefónica entre Xi Jinping y Joe Biden. Y posteriormente, en el marco de la cumbre del G20, aquel encuentro que todos recordamos. Y el mensaje allí fue realmente un mensaje que propició la distensión. Y todos comenzamos a analizar realmente en qué medida, hasta qué punto estábamos entrando en una etapa de solución del problema de Ucrania.
el mensaje de Occidente a Ucrania era: contempla la posibilidad de un arreglo político con Rusia, porque tú no vas a poder vencer militarmente a ese país. Y bueno, hubo declaraciones de los altos jefes militares estadounidenses y del secretario de Defensa, haciéndole esa salvedad a Ucrania: tienes que buscar una solución, porque no es verdad que tú podrás vencer militarmente a Rusia. Eso no va a ocurrir, casi con toda probabilidad. Y bueno, como decía, comenzamos a mover esa tómbola. ¿Cómo podría ser una solución política a este conflicto? Y yo recuerdo que en ese momento no podemos olvidar que hubo un misil mientras estaban reunidos los jefes de Estado y de gobierno del G20, un misil ucraniano que cayó en territorio polaco. Ucrania dijo en ese momento que se trataba de un misil ruso. Y en un primer momento, Polonia dijo que sí, que era un misil ruso. Joe Biden dijo que no se trataba, que no había evidencia de eso. Y Zelensky lo contradijo, lo corrigió y le dijo: sí, se trata de un misil ruso, y nosotros lo sabemos porque somos los que estamos aquí manejando este asunto. Bueno, después se determinó que el misil efectivamente provenía de Ucrania. Y en ese momento dijimos: la paz siempre tiene muchos enemigos. Y recordábamos la muerte de Isaac Rabin. Nunca la paz entre árabes y judíos estuvo tan cerca, entre palestinos e israelíes. Nunca estuvo tan cerca que en aquellos momentos cuando Isaac Rabin y Simón Peres eran los responsables de la conducción de Israel. Le dieron el premio Nobel por los esfuerzos que hicieron. Y la Casa Blanca, con Bill Clinton en ese momento, jugó un papel importantísimo. Las negociaciones comenzaron en Oslo. Estados Unidos después la llevó a Washington y se produjo aquel encuentro entre Arafat y Isaac Rabin. Pero, ¿cómo terminó la cosa? Bueno, Isaac Rabin muerto. Y un poco después, extrañamente, también murió Yasser Arafat, en circunstancias todavía no esclarecidas debidamente. La paz siempre tiene enemigos. También poníamos el ejemplo de lo que ha ocurrido en nuestra región cada vez que se ha intentado ponerle fin a un conflicto armado por la vía del diálogo. El caso de El Salvador y el caso de Colombia. La paz siempre tiene muchos enemigos. Pero bueno, momentáneamente se despertó esa esperanza. Y nosotros decíamos: probablemente estemos frente a una estratagema. ¿Por qué? Bueno, porque no creo que las condiciones estén lo suficientemente maduras como para que prospere un acuerdo de paz. Ucrania insistía en que la única forma de llegar a un arreglo era que Rusia se retirara totalmente de los territorios ocupados, incluyendo Crimea. Y esa no podía ser una solución factible. Y yo decía que lo más probable es que se quisiera ganar tiempo. ¿Por qué? Porque a pesar de que acababa de producirse la toma de Jersón, como mencioné, en realidad ya habían síntomas claros de que Rusia estaba deteniendo, después de haber pasado por un momento muy pero muy desagradable en el frente de batalla, ya había síntomas de que Rusia comenzaba a recuperarse y de que estaba haciendo resistencia de forma cada vez más efectiva. Y hablábamos de el
compás de espera la oportunidad que representaba el invierno, la llegada del frío, que generalmente está precedida por un periodo en donde hay mucho fango en toda Ucrania, que tiene un territorio sumamente fértil. Y decíamos que eso ralentizaba la guerra, le facilitaba, le daba a Rusia la oportunidad de corregir todos los problemas logísticos que tenía y completar la preparación de esas reservas, de esos reservistas que llamó y que estaba entrenando. Y que el tiempo entonces iba a colocar a Rusia en una posición de ventaja, que era lo que Occidente estaba viendo, y por eso entendía que había que, de alguna forma, evitar que Rusia hiciera lo que posteriormente hizo: someter a Ucrania a bombardeos que fueron muy, pero muy dolorosos, destruyendo una buena parte de la infraestructura energética y ocasionando muchos problemas, porque el frío, pues como consecuencia de la falta de electricidad, era un grave problema para este país. Y la idea era, pues de alguna forma, frenar esos ataques que se iban a hacer, esos enfrentamientos que se iban a producir desde la distancia ante la llegada del invierno. Dicen que la guerra se ha mantenido más o menos estancada, y eso es correcto. No ha habido grandes avances. Ninguna de las dos partes ha logrado anexarse nuevos territorios. Rusia ha tenido la iniciativa desde hace un tiempo en el terreno militar. Ha logrado algunos avances, pero no han sido avances significativos. Se ha colocado en posiciones más estratégicas, ha tomado algunas localidades dentro, sobre todo, del territorio de Donetsk, y se entiende que esos movimientos son parte de un gran preparativo de una fuerte ofensiva que tendría lugar con la llegada de la primavera, porque Rusia ha tenido la oportunidad, el tiempo suficiente de acumular fuerza para eso. Y se entiende que pudiera incluso atacar desde distintas posiciones, incluyendo desde el territorio de Bielorrusia, que está en el norte, ahí próximo a Kiev, en una situación en la que Ucrania tiene algunas desventajas en armas, y además de eso, también en cantidad de efectivo. Se cree que pudiera entonces confrontar algunas dificultades para resistir esta embestida de Rusia. Y es lo que explica toda esta discusión del suministro de armas. Se acordó ya el envío de tanques, ahora se está hablando del suministro de aviones. Yo no lo descarto, aunque Alemania ha dicho un tajante no, y Estados Unidos también, pero pudiera repetirse eso mismo que ocurrió, esa misma discusión, y que terminó con el envío de armas, con el envío de equipos blindados más avanzados a Ucrania, que tiene una explicación. Eso tiene una explicación, y es sencillamente que, bueno, pues Ucrania, que ha tenido todo el tiempo tanques de guerra, porque siempre ha tenido tanques de guerra, y no pocos, simple y llanamente llegó un momento de escasez, pero ya no hay más equipos pesados de esos que corresponden a la época de la Unión Soviética y que estaban en distintos países de Europa, sobre todo esos países donde Rusia, la Unión Soviética, esos países que fueron parte del Pacto de Varsovia,
Bueno, pues eso se ha ido agotando, todo eso se ha ido agotando. Fíjense, y yo creo que es muy sintomático que la jefa del Comando Sur llegó a pedirle a los países latinoamericanos que tuvieran armas rusas o soviéticas que la donaran a Ucrania, porque son armamentos con los que los soldados ucranianos están familiarizados. Y entonces, en lo que Ucrania da ese salto de ese tipo de tecnología de origen ruso o de origen soviético a la tecnología militar de los países occidentales, eso pues lleva un tiempo. Y es lo que explica esa solicitud. Bueno, pues yo creo que esa medida, más que un cambio, más que los preparativos, como se ha dicho, para una gran ofensiva, eso es propaganda, eso es un discurso. En realidad de lo que se trata es de ver cómo Ucrania se prepara para resistir una embestida. Pero al mismo tiempo es un mensaje claro que le está mandando el bloque occidental a Rusia. Nosotros no vamos a permitir que tú te impongas por la vía militar. Estamos en disposición de suministrar armamentos modernos. Y fíjese cómo después que ya se decidió el envío de los tanques alemanes y estadounidenses, entonces ahora se habla de aviones. Eso se concibe como una forma de presionar a Rusia, una advertencia para disuadir a este país de el inicio de una contraofensiva y preparar a Ucrania para un eventual inicio de algo semejante. En ese contexto, fíjense que desde Israel, en donde estuvo recientemente de visita, a través del ministro de Exteriores de Egipto, Blinken le hizo llegar a Lavrov, el secretario, el ministro de Exteriores de Rusia, el mensaje de que no hay más salida a la guerra que la retirada de Rusia. Blinken sabe perfectamente que no va a conseguir eso, pero es una advertencia. Es una advertencia. Así es como yo eso lo interpreto. Ahora, decíamos al principio del comentario que el conflicto en Ucrania está impactando en el mundo entero, está impactando al mismo tiempo distintas regiones. Oriente Medio es una de ellas. Fíjense lo que acaba de ocurrir ahora recientemente. En Irán se produjo un ataque contra unas instalaciones militares. Dicen que Israel está detrás de eso. Es el principal sospechoso. Todo el mundo está convencido de que detrás de esos ataques está la mano de Israel. Y qué sintomático es que una de esas instalaciones bombardeadas fue una fábrica de drones iraníes. A Irán, Estados Unidos, el bloque occidental, lo acusan de estarle vendiendo armas a Rusia, sobre todo drones. Y entonces el ataque es contra una fábrica de drones. Hay también otras instalaciones, pero es importante subrayar eso. Y a mí me parece que ahí hay una clara advertencia de que el bloque occidental y sus aliados tienen la capacidad en un momento determinado de cortar los intercambios, esas relaciones en el plano militar que existen entre Rusia e Irán. Estados Unidos está dando los pasos de lugar para comprometer a Israel con su estrategia
de cara a ese conflicto. Y yo creo que ese es, en el contexto que estamos viviendo, algo sumamente peligroso. Es cierto que desde hace años se producen ese tipo de ataques. Cuando no lo hace Israel, lo hace Irán. Eso se viene produciendo desde hace mucho tiempo. Israel ha atacado buques de Irán y ha también asesinado especialistas de esos que son los que impulsan el programa nuclear iraní en un esfuerzo por boicotear el programa nuclear de este país, y ha atacado otras instalaciones. Y eso es frecuente, eso ocurre con mucha frecuencia. Pero esto que ha ocurrido, yo creo, insisto en que es altamente peligroso. Y bueno, ustedes vieron cómo en un tiempo récord se produjo la visita del jefe de la CIA, del asesor en materia de seguridad, del secretario de Estado de los Estados Unidos Blinken a Israel y también a Egipto, y eso es parte de unos esfuerzos para incorporar a Israel a los esfuerzos que se están haciendo para contener, para mantener, para atajar a Rusia. Se da la circunstancia de que Israel, eso lo hemos abordado en otros programas, Israel ha tratado de fomentar buenas relaciones con Rusia porque hay unas milicias, hay unos yihadistas proiraníes que operan desde el territorio de Siria, ahí en la parte suroeste, y que Israel ha intentado mantener siempre a raya con la ayuda de la aviación. Y como Rusia tiene en el territorio sirio baterías antiaéreas, tiene entonces que entenderse con los rusos para poder realizar esa tarea dentro del territorio de Siria. Y hay una especie de acuerdo no escrito, y los rusos se hacen de la vista gorda frente a esas incursiones israelíes. Y por eso ha tratado de mantener las buenas relaciones con Rusia. Pero ahora hay un esfuerzo por arrastrar a Israel a toda todo este problema que hay alrededor de la guerra en Ucrania. Y eso creo yo que es altamente peligroso porque puede exacerbar la situación que siempre ha sido muy tensa ahí en Oriente Medio. Ahí está el problema también del programa nuclear de Irán. Los israelíes han tenido siempre la posición de que la única forma de evitar que Irán desarrolle armas nucleares es bombardeando sus instalaciones nucleares. Estados Unidos optó por un entendimiento para evitar que eso ocurra, pero después que se produjo la salida, después que Estados Unidos decidió denunciar el acuerdo al que se había llegado, eso ha sido realmente imposible retomarlo. Pero además, Irán le está suministrando armas a Rusia. Eso Rusia nunca lo ha reconocido, pero todo indica que es una realidad. Le está cediendo armas y no es de manera gratuita. Hay un intercambio. Rusia compra y al mismo tiempo cede tecnología militar a Irán, y eso produce mucha inquietud en Israel.
El otro día, Irán anunció que habían desarrollado misiles hipersónicos. Todo el mundo sabe que esa es una tecnología de la cual se enorgullece Rusia, que la tienen también los chinos y ahora la desarrollaron los estadounidenses. Pero de repente Irán hace ese anuncio y todo eso crea inquietudes. Ahora Estados Unidos está interesado en reforzar las relaciones con el gobierno de Netanyahu, como decía hace un momento, y es muy notorio que incluso ha cambiado su retórica frente a Israel. Recuerden ustedes, Netanyahu nunca se llevó bien con los gobiernos demócratas. Incluso hubo una vez que este país intervino en las elecciones cuando Barack Obama intentaba su reelección. Netanyahu fue invitado al Capitolio por los republicanos y allí pronunció un discurso acabando con Barack Obama. Y Barack Obama le decía, no es aconsejable eso, porque tú estás cambiando una política que tiene respaldo bipartidista en Estados Unidos y entonces te estás sumando a un partido. Y eso son cosas pasajeras. Pero eso ocurrió. Y ocurrió porque la administración o las administraciones demócratas siempre han tenido una posición en el sentido de que hay que contemplar la posibilidad de crear un Estado palestino. No ha actuado con grandes niveles de resolución en ese sentido, pero ha tenido ese discurso. Y eso no ha sido nunca del agrado de Netanyahu. Cuando se formó la coalición que hoy está gobernando en Israel, el gobierno de Biden advirtió que el discurso con el que se impuso esa coalición implicaba riesgos de nuevas escaladas en las relaciones entre los israelíes y los palestinos, que es efectivamente lo que ahora está ocurriendo. Sin embargo, los estadounidenses, priorizando el asunto de Ucrania y la necesidad de atraerse a Israel para que actúe con niveles de resolución siguiendo las políticas de Estados Unidos, pues el discurso ha cambiado de manera notoria. Más adelante voy a hablar un poquito de eso. Entonces, el Occidente quiere ahora hacerle saber a Rusia que está en capacidad de cortar, decía, sus intercambios militares con Irán. Y acaba de darse una señal clara en este sentido. El asunto de la guerra en Ucrania es algo de tanta trascendencia, su desenlace, que nosotros honestamente albergamos muchos temores de que esto pueda degenerar en una gran conflagración a nivel mundial. ¿Por qué? Bueno, porque suponga usted que esto termina con una victoria de Rusia, que Rusia se imponga. ¿Qué implicación tendría eso? Bueno, eso lo que significaría es todo Occidente, toda la OTAN no pudo con Rusia. Eso le daría a Rusia un enorme poder y desde luego que le daría un gran impulso a ese proceso que está ahora mismo en marcha de conformación de un polo liderado por China, integrado además de eso por Rusia, Irán y otros países.
Y eso sería realmente muy calamitoso para el bloque occidental. Estaríamos hablando de que toda la OTAN fue incapaz de vencer militarmente a Rusia. Rusia se haría realmente fuerte. Y entonces, colóquese también en el otro extremo. Suponga que sucumbe Rusia. Lo que eso pudiera significar para China, porque eso impactaría también en la posición de India. Pero Rusia e India están ahí mismo a tiro de hit del territorio de China, y las relaciones entre India tienen distintas vertientes, algunas que son positivas porque son partes del BRICS, ambas naciones, pero también tienen disputas territoriales. Y cuando la correlación de fuerza cambia, todo eso incide en la posición de los distintos países. Por eso este conflicto es importante. Es decir, hay muchas, pero muchas implicaciones. Si gana Rusia, por ejemplo, si eso termina, el desenlace es favorable a Rusia, el mensaje para Taiwán sería clarísimo. Por eso es que yo digo que aunque disimule su apoyo a Rusia en algunos momentos, China tiene ese compromiso en ese conflicto. Hasta ahora mismo se ha limitado a darle un apoyo, sobre todo para mantener a flote la economía de Rusia, que ha sido un espaldarazo muy grande el que le ha dado a este país, indiscutiblemente. Entonces, por eso yo digo que es muy probable, tomando eso en consideración, es muy probable que la OTAN siga dando pasos, comprometiéndose cada vez más con la defensa de Ucrania. Sobre el tema que decía de las sanciones y su impacto en Rusia, imagínese usted que a la ineficacia de las sanciones, porque la economía rusa se ha mantenido a flote, usted le sume también una victoria en el plano militar, lo que eso significaría. Miren los datos que ahora da las previsiones del Fondo Monetario Internacional, sus expectativas sobre el desempeño de la economía rusa. Se acaba de publicar eso ahora, hace un par de días. Dice el FMI que revisó al alza su estimación del desarrollo económico de Rusia, proyectando que el PIB crecerá un 0,3% este año y 2,1% en el 2024. Si la economía británica tiene un peor desempeño que la economía rusa, y la economía rusa ha sido sancionada, le han impuesto sanciones como a ninguna otra nación en el mundo, y sin embargo se ha mantenido a flote. Va a crecer este año 0,3%, y en el 2024 tendrá un mejor nivel de desempeño, como ya vimos. Según la actualización de las perspectivas de la economía mundial del Fondo Monetario Internacional, el PIB de Rusia cayó 2,2% el año pasado. En su pronóstico de octubre, el FMI informó que se esperaba que la caída fuera del 3,4%. Para este año, el fondo pronosticó previamente una caída de 2,3% y para el 2024 una caída del 2,1%. Significa que se equivocaron. Significa que se equivocaron, que previeron una cosa y le ha salido otra. Al principio se habló de una caída del PIB de Rusia del 8%, pero eso no se ha producido.
Entonces yo digo que todo esto es un asunto tan grueso que habrá un estímulo suficiente para un involucramiento cada vez mayor en esta guerra a favor de Ucrania por parte de Occidente. Ahora, yo digo que el involucramiento tiene que ver con el hecho de que hay, como decía al principio del comentario, una desventaja numérica de Ucrania y además de eso en armamento. Si se desatara una gran ofensiva por parte de Rusia, entonces eso probablemente estimularía un involucramiento de la OTAN ya con efectivos militares, por la importancia que tiene todo esto. Y eso indiscutiblemente que crearía un riesgo enorme de una gran escalada y de un gran choque a nivel nuclear. Ahora, ¿cómo esto está repercutiendo también en el Asia? En el Asia. Bueno, fíjense que ya, pues, Estados Unidos, el secretario de Defensa, el señor Lloyd Austin, acaba de decir que se la jugaría por Corea del Norte, incluso mediante por Corea del Sur, incluso mediante el uso de armas nucleares, no solo de armamentos convencionales. Y entonces, por eso nosotros decíamos hace un tiempo que la guerra en Ucrania podría crear un ambiente para la proliferación nuclear, porque ya, ¿cómo ha reaccionado Rusia diciéndole, no, si tú emplazas armas nucleares en Corea del Sur, que está próxima a nuestro territorio, nosotros nos veremos en la necesidad de tener que considerar la respuesta adecuada a eso? Y ustedes pueden estar seguros de que también China haría lo mismo, por la proximidad en términos territoriales. Y entonces, armas nucleares ya en Corea del Sur, y no se descarta la posibilidad de que en medio de todo esto, Irán pudiera también hacerse con el control de armas nucleares, porque Rusia pudiera contemplar esto como una eventual respuesta a Occidente en caso de que las cosas ahí se compliquen. Y bueno, ya vimos cómo es lo que estamos viendo, cómo Occidente se mueve para comprometer cada vez más a países como Corea del Sur y como Japón. Y para eso hay que darles la suficiente garantía de seguridad para que puedan asumir los riesgos del lugar. Hay que recordar que Corea del Sur y Japón tienen como socios económicos principal a China. Y por tanto todo esto gravita desde diferentes aspectos, no solo en esa zona, sino también en todo el mundo. Permítame hacer una pequeña pausa y en breve retornamos.